Estoy en comunicación con el empresario minero Roque Benavides, que es el sobrino del fundador del Partido Aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre. Roque, muchas gracias como siempre por acceder a mi entrevista. Muchas gracias, Juan. Siempre muy grato conversar y, por supuesto, sentirse uno comunicado con los hermanos argentinos, con la República Argentina que yo tanto quiero. Es muy importante esto lo que dijiste, que conoces la realidad argentina. Lamentablemente, en este país hay crisis sanitaria, crisis económica, crisis de los valores, porque el presidente insistió en la aprobación del aborto, que lamentablemente se dio. Hay un peligro de que Perú tenga este triste final que está teniendo Argentina, si es que ganan opciones como la de Verónica Mendoza, Johnny Lescano, que tienen propuestas de políticas confiscatorias, subsidiarias, y no hablan de producción y desarrollo como hablan otros candidatos, por ejemplo, López Aliaga. Yo creo que la sensatez va a primar en mi país. Yo creo además que el trabajo que se ha hecho en los últimos 30 años en el Perú también va a ser el fundamento para que haya más estabilidad en nuestro país. Yo quiero explicarte, el Perú en los últimos 30 años ha firmado tratados de libre comercio con 2/3 del Producto Bruto Global. Y en cada tratado de libre comercio hay un capítulo de defensa de la inversión. Eso le da una gran estabilidad a la inversión en general, por supuesto que a la inversión extranjera, pero yo siempre digo que en el Perú, del 100% de la inversión, el 80% es inversión privada y 20% es inversión pública. Y de ese 80% de inversión privada, 80% es inversión nacional de peruanos y el 20% es inversión extranjera que viene con nuevas tecnologías, con nuevos procesos y que por supuesto tiene que ser respetada y tiene que ser bienvenida. Pero también la inversión nacional en el Perú, siguiendo ese mismo criterio y esa misma lógica, debe ser respetada y por supuesto tenemos los mecanismos para hacerla respetar. Hoy en día el partido aprista no tiene ningún candidato. En una época se voció la idea al interior del partido aprista de que tú seas candidato presidencial. Ahora, viendo la realidad y el retiro de la plancha presidencial, ¿piensas que lo mejor hubiese sido aceptar esta precandidatura por el partido? Yo creo que la candidata ideal era una mujer y una mujer competente que tenía experiencia en el servicio público, como es la doctora Nidia Vilches. Lamentablemente, por esas cuestiones de falta de prolijidad en cuanto a la inscripción, el Partido Aprista se quedó sin inscripción. Yo creo que Nidia Vilches hubiese jugado un rol muy importante con ese equilibrio y esa sensatez que le ha dado pues tantos años de haber sido ministra, ser académica y ser una mujer pues muy sensata. Yo creo que no hay que vivir en el pasado, vivamos en el futuro. Ahora lo que necesitamos es orientar, quién sabe, entre peruanos, dialogar, hablar y por supuesto llegar a consensos. Hubo, si me preguntas del Partido Aprista, hubo un gran aprista que se llamó Ramiro Prialé, un hombre que Yes. venía de la Sierra Centro del Perú. De Y él tenía Huancayo. un dicho que a mí, de Huancayo, un dicho que a mí me gustaba mucho. El dialogar no es pactar, Así pero es. también tenía otro dicho que era, entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios políticos, pero los adversarios políticos dialogan y llegan a consenso porque el objetivo tiene que ser el mismo, que es el bienestar de la mayoría de la población. Tú como sobrino de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿qué sientes al escuchar, por ejemplo, el candidato López Aliaga, que habla muy bien de Víctor Raúl? Hace poco lo entrevisté y me dijo que leyendo escritos de Víctor Raúl, él hablaba del desarrollo de Juan Juy. Es una persona, si bien no es del seno del partido aprista, es un admirador de Haya. Bueno, yo creo que hoy día, 42 años después de su muerte, Víctor Raúl está por encima del bien y el mal. Es un hombre que finalmente, aún sus detractores, hoy día hablan maravillas de él. Yo tuve la suerte
de estar íntimamente ligado a él y conocerlo y dialogar y, por supuesto, estudiarlo. Y a mí no me sorprende que los candidatos a la presidencia lo admiren también, más allá de las diferencias ideológicas que puedan tener. Yo creo que acá hay prohombres y yo esperaría que, por ejemplo, un candidato como Johnny Lescano pensara un poquito más en el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, aquel de la Guerra de las Malvinas, no Así nos es, el que olvidemos, ayudó. Fernando Belaúnde Terry. Bueno, ese hombre fue Fue el el que hizo fundador del grandes partido, proyectos de desarrollos en el Perú, por ejemplo, la Marginal de pero la Selva. ni qué Muy decirlo, y constructores. bueno, podemos estar en discrepancia de que él tenía esa obsesión, pero los países en vía de desarrollo necesitamos tener esa obsesión por la infraestructura. Gente como Luis Bedoya Reyes, que ha cumplido 102 años, fundador del Partido Popular Cristiano, gente que realmente tenía un nivel y una estatura intelectual estupenda, y ahí a la torre ni que se diga, el político más ilustre en el Perú del siglo XX, y creo yo que todos tenemos, por supuesto, que valorar su contribución, pero además podemos admirarlo, como es mi caso, ¿no? Sí, incluso hay muchos arpristas, gente identificada con el partido, con la historia del partido también, que están apoyando a Renovación Popular, entre ellos los nietos de uno de los fundadores del partido, los hermanos Sixa y Yamé Romero. Sixa es candidata al Parlamento Andino y Yamé Romero, el exalcalde de Arequipa, está en el plan de gobierno. ¿Quién nos puede decir de este apoyo que están teniendo en Renovación Popular? Sobre todo muchos apristas, ¿ves alguna similitud histórica entre los planteamientos majestuosos de Víctor Raúl, la doctrina del partido con lo que propone el señor López Aliaga? Yo creo que son otros espacios, tiempos históricos, son distintos. La verdad es que yo no compararía a Rafael López Aliaga con Aya La Torre, pero es un empresario que ha tenido mucho éxito. Si es que hay algunos de los seguidores de Aya La Torre que ahora respaldan a López Aliaga, ellos habrán tomado pues su decisión. Yo sinceramente creo que la política peruana un poco se ha desvirtuado, ¿no? Hoy día, y creo que en el mundo, hoy día ya las ideologías han dado pase al pragmatismo y en ese sentido estamos viendo muchísimas candidaturas con gente que las apoya, que son de distintos partidos políticos reciclados. El caso del señor Johnny Lescano, por ejemplo, él fue candidato al Congreso de la República con el señor Alejandro Toledo, hoy día perseguido por la justicia peruana, y así tantos otros. Así que yo lamento que el fundamento de la política del Perú, que debería ser los partidos políticos, se haya venido tan a menos. Sinceramente, no hay partidos tradicionales. Hemos perdido mucho de eso. Y Incluso hoy el día PPC no es... figura en las encuestas, y eso que tienen ¿Quién? una candidatura presidencial. ¿Perdón? El PPC, que es un partido Ah, histórico, sí. no figura en las preferencias electorales. Sí, pero en teoría habían 24 candidatos y lo que yo estoy viendo es que las preferencias electorales están entre 5 o 6. ¿Qué pasó con los otros 18? Bueno, eso es el folclorismo de la política peruana que a mí, por supuesto, como peruano me preocupa. Yo creo que inclusive los que aparecen en las preferencias, todos sumados, no llegan al 40%. Quiere decir que el 60% de los peruanos todavía no hemos tomado una decisión por quién vamos a votar. Y eso, reflejado en la composición del Congreso de la República, va a ser muy difícil de manejar si es que no llegamos a consensos y no llegamos a dialogar entre peruanos. Por eso es que don Ramiro Prialé está más presente que nunca. Dialogar. Dialogar no es pactar. Dialogar para que el Perú pueda tener un mejor futuro. Esto es muy importante, llegar a consensos, porque sería muy penoso para el Perú que en el próximo quinquenio se cierre el Congreso, que un presidente sea vacado. Recordemos que estos 5 años de la gestión de Kuczynski hubo 4 presidentes, él, su vicepresidente Vizcarra y 2 presidentes del Congreso.
Merino y el actual Sagasti, y hubo un cierre del Congreso, esto debilita la institucionalidad. ¿Cómo se refuerza la institucionalidad para evitar que un Congreso se enfrente con un Ejecutivo o que el Poder Ejecutivo se enfrente con el Parlamento? Algo tenemos que hacer, ahí sí, modificación constitucional. Yo no soy de los que creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva y tener una nueva constitución y más burocracia, pero yo sí creo que hay aspectos que deben de ser reformados en la constitución política del Perú. No puede ser tan fácil, porque ha sido relativamente fácil, vacar un presidente. Debería de tener muchos condicionamientos. Por supuesto, puede llegar al punto donde hay que vacarlo, O cerrar el pero Congreso, como hizo Vizcarra de una manera arbitraria, diciendo que hubo una censura fáctica, cosa que la bueno, Constitución no la permite. eso de la censura fáctica realmente es el mal uso del idioma. Yo sinceramente creo que eso también hay que contemplarlo. No se puede cerrar fácticamente porque él interpretó que el Congreso había censurado al gabinete de ministros. Así no puede ser. Y tampoco se puede vacar a los presidentes con esa facilidad. Yo creo que sí hay que darle la estabilidad a nuestra política de que ¿Que el los Perú tenga un Senado votantes, es una forma de mejorar la institucionalidad política? yo creo que sí, yo creo que sí. En el Perú, cuando hemos tenido un Senado, ha habido mucho más estabilidad. Y yo creo que tiene que ser un poco la cámara reflexiva, un poco la cámara de los mayores, quién sabe, y que puedan haber pues procesos de que pensemos las cosas antes de lanzarlas. Yo sí creo que un Senado podría contribuir sin aumentar el número de congresistas. Vale decir, habría que reducir la Cámara de Diputados para que haya una Cámara de Senadores relativamente pequeña. ¿Qué opinas de las mejoras que habría que hacer en tu sector, en el sector minero? ¿O está bien como están? El sector minero tiene que impulsarse. La verdad es que hay países que han sido tan exitosos en América Latina y es con el que limitamos tanto Argentina como el Perú, que es Chile. El presidente Allende decía que el sueldo de los chilenos era el cobre que producían. Y la verdad es que creo que el Perú ha sido bendecido con recursos naturales y que deberíamos de ponerlos en valor. El Perú tiene muchos proyectos, principalmente de cobre. Y menciono lo del Sobre cobre, todo en la porque el zona de precio del Moquegua, cobre, en el, Toquepala. sí, claro, porque el cobre está en unos precios altísimos y que contribuirían enormemente a la reactivación de la economía del Perú. En el Perú hay cobre en el sur, por supuesto, Zafranal, Mina Justa, Pampa del Pongo, y por supuesto que Yabeco, que está avanzando en su desarrollo, pero también en el norte, en Cajamarca, está Michiquillay, está Galeno, está Conga, están los sulfuros de Yanacocha, La Zanja, Tantahuatay, está, por supuesto, la zona de Cañariaco, y todo eso podría contribuir también a generar mucho más infraestructura que tanto necesitamos. La minería peruana lo que necesita es de un impulso que permita además descentralizar el Perú. Hay que entender que mucha gente cree que todo es Lima, es como en Argentina. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Yes. Bueno, nosotros decimos Dios es peruano, pero atiende en Lima. Y eso no está O bien, sea, eso no ¿estarías de está acuerdo, por bien. ejemplo, con trasladar la sede a Huancayo, como propone López Aliaga, o por lo menos descentralizar? No sé si es que yo sería tan drástico, creo que sería poco práctico. Hay que entender que Jauja fue la primera, al costado de Huancayo, fue la primera capital que pusieron los Españoles. españoles, ¿no? Sí. Pero yo no sé si apoyaría una cosa así. Yo creo que lo que hay que hacer es potenciar las otras ciudades, en la sierra, en la selva Igual y en la dicho sea costa de del paso, Perú. también cerraron hace un par de años el aeropuerto que tenía Jauja. El aeropuerto de Jauja, hasta donde yo entiendo, está en operación. Está en operación. Ese aeropuerto está asfaltado y ese se asfaltó hace como 5 o 6 años
y la verdad es que es una forma alternativa a la carretera central que está colapsada. La última pregunta. ¿Aceptarías, si coincides con el próximo gobierno, ser ministro de Minería, de Energía y Minas? No me han pedido nada. La única vez que yo recibí pedido para ser ministro fue por el ingeniero Ricardo Márquez cuando estaba de vicepresidente del presidente Fujimori el año 2001. Y por supuesto, ese gobierno no logró formarse y yo tampoco le acepté. La verdad es que creo yo que todos los peruanos estamos para colaborar, pero cada uno desde nuestra trinchera. Y yo creo que del lado del sector privado yo tengo todavía mucho que aportar. Muchísimas gracias, Roque, muy amable como siempre. Gracias, Juan. Un abrazo.